Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buen día, profesor. Vamos a ir encendiendo la cámara, silenciando el micrófono y, por supuesto, registrando su asistencia en el chat, colocando la palabra presente, mientras esperamos los minutos reglamentarios. Vamos dando la palabra presente, por favor. Nuevamente, los que se van integrando, por favor. Buenos días. Y vamos colocando, por favor, la palabra presente en el chat. Activamos nuestra cámara. Y nos vamos preparando para iniciar, por favor, la clase. Además, tenemos una pregunta allí para ir pensándola. ¿Por qué crees que existen seres vivos tan diversos en el planeta? Vamos a ir pensando en esta pregunta. Mister, ¿podría poner el link en el chat de Zoom? Es que no sé cómo hacer el link.
Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Comienza o no comienza la clase? ¿Están aquí? No sé si están vivos, están... Buenos días. Buenos días, mister. Creo que en las vacaciones también las normas de cortesía. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Le damos, por favor, algunos tips importantes. Hay personas que no visualizan la cámara, sino pasan a la sala de espera o lo saco de la clase. Necesito visualizar a las personas. Disculpen, por favor, acomodar la cámara. Hay personas que ya sabemos cuáles son las normas y, bueno, personas que se están incorporando. Hasta el momento no tengo ningún reporte de problemas técnicos, así que les agradezco a las personas que tienen las cámaras apagadas, activarla, mantener el audio silenciado y, por supuesto, si no han escrito en el chat la palabra presente, por favor, hacerlo. Y espero que cumplan allí para poder comenzar como debe ser. Gracias. Y bueno, mientras esperamos que se pongan al tono, a todas las personas que se incorporan a este grupo, ¿verdad? El joven Luigi, Emilio, las hermanas Cabrera, Doménica y Daniela, ¿verdad? A Emily. Bienvenidos a este grupo. Esperemos que sea un año productivo. Y los chicos, pues también a Henry, que no ha encendido la cámara, también es, ¿verdad?, nuevo en nuestro grupo de trabajo en décimo. Entonces, en primero de bachillerato. Disculpe. Ok, perfecto. Les había colocado allí una pregunta para comenzar. No sé si alguno se tomó la tarea de pensar por qué existen seres vivos tan diversos y diferentes en el planeta. ¿Tienen alguna idea? Por la genética. Dime, Emilio. Por la genética o el ADN. Muy bien, Emilio, por la genética. Te digo, Emilio, por el ADN. ¿Qué otro aspecto? ¿En el audio? Los ecosistemas. Por los ecosistemas. ¿Te refieres a que por la diversidad de ambientes, algo así? Sí, eso. Perfecto, muy bien, gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Qué creemos que tenemos diversidad de seres vivos? Por la selección natural y debido a la adaptación de las especies. Muy bien, ¿verdad? Diego nos dice por el tema de la selección natural y la adaptación de las especies, ¿verdad? Henry también colocó algo similar en el chat. ¿Alguien más? Recuerden, por favor, activar la cámara. La reproducción entre los seres vivos. Debido a la reproducción entre los seres vivos, dice Matthew. ¿Alguna otra opinión? Al respecto de esa pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la unidad viva más simple que existe? ¿La que conforma los seres vivos? ¿Los átomos? Los átomos. Estoy hablando de estructura viva. ¿Los átomos son seres vivos? ¿Son estructuras vivas? Las células.
Ajá, Doménica me acaba de decir, gracias Doménica, la célula, creo que escuché Doménica, ¿no? Sí, perfecto. La célula es la unidad estructural, anatómica y fisiológica de todo ser viviente. ¿Alguien recuerda cuáles son las partes principales de una célula? Núcleo. El núcleo, vamos a hacerlo a través de una camarita aquí ya. Vamos a compartir aquí, ya les dije. La cámara auxiliar y allí vamos haciéndolo. Me van a ir orientando. ¿Verdad? Ok. A ver. Me van diciendo aquí. ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo dibujaría una célula? No tiene que ser exactamente, obviamente, la real, ¿no? Pero ¿cómo la dibujaríamos? ¿Cómo la representaríamos? Como un tipo de mancha con un círculo en el centro. Ok, un tipo de mancha. ¿Qué forma le doy? ¿Qué forma geométrica puede ser tener? No sé. Como un círculo, pero medio onduladito, con algunas curvas. ¿Así? ¿Hay qué más? ¿Cómo dibujo las partes? ¿Cuáles serían las partes principales? Creo que Mora me dijo el núcleo. ¿Cómo lo dibujo? ¿Dónde lo dibujo? ¿En qué parte? Por el medio. ¿De qué forma? Un círculo. ¿Qué forma tiene? Un círculo. También un poco Un circular. círculo. ¿En cualquier parte? ¿En el medio? En el medio. Ok, un círculo. Bueno, una circunferencia, sí. Un círculo sería todo dibujado. Muy bien. Entonces, aquí me dicen que es núcleo. ¿Qué otra parte de la célula reconocen? ¿Cuál es el principal? Citoplasma. ¿Cuál es el citoplasma? ¿Cuál es el citoplasma? El citoplasma es como un tipo... Está al lado del núcleo. El citoplasma está al lado del núcleo. Es como un tipo de óvalo o algo así, creo yo. Está al lado del núcleo. Dice, vamos a poner una estructura, dice que es como un óvalo. Algo así. Algo así. Tú dices que ese es el citoplasma. ¿Alguien más? La membrana. La membrana nuclear. ¿Cuál es la membrana? Es como una capa alrededor de la célula. ¿Sería que la línea negra? Sí. Bueno, no, como una apartada, más que la negra. Membrana celular. Ok. Citoplasma. No he puesto una flechita en el citoplasma. ¿Alguien más tiene alguna opinión acerca del citoplasma? Ahí tienen las tres partes El principales. citoplasma creo que es creo que es ese líquido que está alrededor de toda la célula. Muy bien, Valeria, ¿verdad? Estamos hablando de que es como un líquido que está alrededor de todas las células. Es lo que rellena aquí. Eso es el citoplasma. Ok. Quizás, ¿verdad? Las estructuras de la cual nos mencionaba Poveda, quizás es alguno de los organelos celulares, ¿verdad? Que ahorita no los vamos a nombrar, solamente la estructura principal. Muy bien. ¿Alguien recuerda cómo se llama, verdad? Esta es la estructura. Esta es una estructura de vida más sencilla, ¿verdad? Hay organismos que están formados por una sola célula. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se llama el proceso en el que ella crece, se desarrolla? ¿Cómo se llama eso? En el caso de la célula. Eucariotas, no. Ese es un tipo de célula. Obviamente hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Hay unas que tienen y otras que no tienen núcleo. ¿Cómo se llaman las que tienen núcleo? Las procariotas. Las procariotas no tienen núcleo. Muy bien.
procariotas. ¿Y la otra? Los eucariotas sí tienen. Eucariotas, muy bien. Eucariotas, excelente. Estas no tienen núcleo. Y estas sí, sí tienen núcleo, ¿verdad? Núcleo verdadero. Excelente. Ok. ¿Qué otra cosa recuerdan de las células? A ver el chat. Muy bien. Que Hay dos hay- tipos de células, de célula animal y célula vegetal. Ok, también hay otro tipo. Este tipo que está aquí sería por la estructura, ¿verdad? La estructura interna que si tiene o no tiene núcleo. Y hay una que depende del tejido, ¿verdad? O el origen. Dependiendo del origen o del tejido donde venga, puede ser animal o puede ser vegetal. Muy bien. ¿Alguna otra punto que recuerden de la célula? que algunas tienen diferentes formas. Tienen diferentes formas, muy bien. ¿Qué formas, por ejemplo? Una tiene con forma de óvalo. Unas pueden ser redondeadas, ¿verdad? Óvalos, pueden ser alargadas en forma de bastones, o pueden ser, por ejemplo, así Forma de poligonales. pepinillo. No, Dígame. forma como de un pepinillo, sí. Ajá, muy bien, alargadas, excelente, así es, alargadas, ¿verdad? En forma de esferas, como los glóbulos rojos, que son células redondeadas. Muy bien. Ok, excelente. ¿Algo más que agregar? Sí, lo que usted dijo sobre el proceso donde la célula va creciendo, creo que es el ciclo celular. Muy bien, ¿verdad? Excelente. La célula, ¿verdad? Su ciclo de vida se conoce como ciclo celular. Muy bien. Ciclo celular. Eso es importante. De hecho, estamos recordando el tema de la célula porque obviamente es la estructura vital más importante que existe y eso es importante recordarlo. Ahorita vamos a ver un poquitico a recordar solamente, ¿no? El tema del ciclo celular. Dime, Adrián. De las células procariotas, yo me acuerdo de eso. Son las bacterias o los virus, ¿no? Sí, bueno, los virus no están formados por células, pero en el caso de las bacterias sí, y de algunos hongos son procariotos, excelente. No tienen núcleo definido, excelentemente, ahí va. Sobre todo en el grupo de las bacterias. Gracias, Adrián. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? El tema va referido a cómo vamos a ver los seres vivos y la unidad fundamental de la vida son las células, entonces es importante recordar su función, porque gracias a ella depende el funcionamiento de todo nuestro organismo. Vamos a esperar un momentico aquí que voy a verificar algo aquí. Perfecto. Entonces, muy bien por la participación que hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a recordar un poquitico lo que son las etapas del ciclo celular para entrar entonces en materia, ¿no? Estamos entrando en materia. Entonces vamos entonces con lo que serían las fases, ¿verdad? Entonces, vamos. ¿Alguien tiene por allí qué es el ciclo celular? ¿Cómo sería la definición? ¿Vale? El ciclo celular es toda la etapa, son todas las etapas que comprenden el crecimiento y división de una célula. Muy bien. Son todas las etapas que comprenden el crecimiento y división de la célula, ¿verdad? Muy bien, desde que la célula se nace, va creciendo, se divide, ¿verdad? Produce otras células hasta allí. Y nuevamente se llama ciclo porque se repite, ¿verdad? Entonces, vamos entonces con este ciclo. Entonces vamos a... Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Nosotros tenemos una pequeña célula,
¿verdad? Que tiene, vamos a poner una célula con núcleo definido, que sería eucariota. Vamos a empezar el ciclo. Ahí está el ciclo, ¿verdad? E inicia. Vamos a iniciar el ciclo y comenzamos con lo que se conoce como fase G1, que es donde la célula empieza a crecer. Es una fase de crecimiento. Una fase de crecimiento, ¿verdad? La célula crece, aumenta su tamaño, obviamente dependiendo de las funciones que esté cumpliendo, ¿verdad? Si es una célula muscular, dependiendo de dónde esté ubicada y cuál es, ¿no? Muy bien. Luego viene, ¿verdad? La fase S. La fase S, que se llama S porque es la síntesis del material genético, ¿verdad? Lo que está en el núcleo empieza a reproducirse, a duplicarse el material genético porque se va a preparar para la división. Luego viene una fase G2 que sigue de crecimiento, ¿verdad? Se sigue creciendo, se sigue preparando, sigue creciendo la célula un poco más, ¿verdad? Sigue creciendo la célula y por último viene la fase M, ¿verdad? La fase M, que es la fase de división, ¿verdad? Esta es la fase de división. Según la división, hay dos tipos de proceso de división. Hay uno, ¿recuerdan los nombres del proceso de división celular? ¿Cuáles son? Tenemos la mitosis. ¿Recuerdan el otro? La meiosis, y son células germinales o reproductivas. Ahí se reproducen, ¿verdad? Se dividen en dos. En el caso de la mitosis se divide, esta célula se divide en dos células nuevamente y comienza nuevamente el ciclo celular. Entonces ahí tendríamos las fases principales. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Entonces, serían las fases. En algunos casos la fase, por ejemplo, la célula llega, crece y no continúa este ciclo, sino que se sale del ciclo, ¿verdad? Se mantiene por un periodo fuera, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de una fase G0, que las células salen del ciclo y se mantiene, vamos a decir, como inactiva allí, ¿verdad? Entonces, esas serían las fases del ciclo celular, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen algún ejemplo en el cual recordemos o sepamos que la célula se divide. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Alguien recuerda algún ejemplo en el que la célula se divide y podamos recrear ese proceso? ¿No? Por ejemplo, cuando usted se hace una herida, se corta la piel, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Se mantiene eso abierto? ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Se cicatriza la piel. Se cicatriza. ¿Y a qué se debe ese proceso de cicatrización? ¿La célula se regenera? Las células se regeneran, ¿verdad? Se vuelven a dividir, obviamente, ¿verdad? Y por eso la piel se restaura en ese lugar. Ahora, ¿cómo sabemos que son células nuevas? Por ejemplo, cuando usted se corta, ¿cómo se diferencia ese corte después que se le ha caído, ¿verdad? La conchita y todo eso, la ronchita que tenía allí. ¿Cómo es el color de esa parte de la piel con referencia a las demás partes de la piel? Más claro que la piel normal. Es más claro, muy bien. Entonces eso indica que las células que están allí son mucho más jóvenes, ¿verdad? Que las células que están de la piel, que no están cortadas, que están en la otra parte del tejido. ¿Tienen algún otro ejemplo, por ejemplo, donde podamos imaginarnos la división celular?
¿No? ¿Viste? ¿Puedo repetir la pregunta? Que si tendríamos, por ejemplo, tendríamos otro ejemplo en el cual, además, por ejemplo, de la función de cicatrización, donde pudiésemos apreciar que es importante la división celular. ¿En qué otro ejemplo? O algún caso de que no sea positivo, que sea negativo. Dígame. Las uñas. No te escucho, Adrián. Las uñas. Las uñas, el crecimiento de las uñas. Bueno, ahí estamos expulsando, por ejemplo, lo que son, de alguna manera, por ejemplo, células muertas, ¿verdad? Que son innecesarias en el crecimiento del cabello. Y tendríamos algún ejemplo en el cual, por ejemplo, la división celular fuera descontrolada y no fuese positiva para el organismo. Profe, repite de nuevo, que no escuché bien. Que si hubiese algún caso en el cual la división celular fuera descontrolada, no fuera positiva, sino negativa para el individuo. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Ah, el cáncer, el cáncer. Por ejemplo, ¿verdad? Que es en el caso del cáncer sería la regeneración, la formación de grandes cúmulos de células que se vuelven como una especie, vamos a decir, de bloque que daña los otros órganos, obstruye las funciones vitales, entre otros. Muy bien. Ok. Ahora, la célula obviamente sabemos que es súper importante para el proceso de las funciones vitales de los seres vivos. Ahora, una de las funciones vitales de los seres vivos que ustedes recuerden, ¿cuál es? Que es importante para el sostenimiento de los seres vivos. Profe, ¿me puede dar permiso para ir a ver el cargador de la laptop? Perfecto. Recuerden que para la próxima ese tipo de cosas lo deben tener a la mano, ¿verdad? Muy bien. Sí, Emily, puede irlo a ver. Ok, vamos a ver un momentico este video para complementar el tema del ciclo celular. Entonces, vamos a visualizar. China.com. En este video vamos a trabajar con el ciclo celular. Para comprender cómo se dividen nuestras células, consideremos la siguiente situación. El padre, conjuntamente con la madre, aportan material celular genético para formar un hijo. La madre proporciona 23 cromosomas en su óvulo, mientras que el padre proporciona 23 cromosomas también. La unión del padre más la madre, es decir, la unión entre el espermatozoide y el óvulo, generan una célula fecundada con 46 cromosomas. Ahora, les hago una pregunta. ¿A qué proceso vital está haciendo referencia ahí el video? La reproducción. Sí, A la la reproducción. reproducción. Muy bien, a la reproducción. A ver, vamos a ver, vamos a decir un nombre aquí para escuchar el nombre. Diego. Diego, ¿cuántos tipos de reproducción hay? Dos tipos de reproducción. Dime, Diego. Dos tipos de reproducción. ¿Cuáles son? Reproducción sexual y reproducción asexual. Reproducción sexual y reproducción asexual. David, ¿recuerdas algún tipo de reproducción sexual? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que si recuerdas algún tipo de reproducción asexual. La de las propias plantas. Un ejemplo, bueno, hay algunas plantas que se reproducen de manera sexual. ¿Conoces alguna planta en particular? Uy, profe, decir nombres es difícil. Pero... Ajá, dime, David. La mayoría de las plantas se reproducen.
Sí, la mayoría. Bueno, todas las plantas se reproducen. Lo que queremos saber es si es sexual o asexual. A ver, Mía, ¿algún tipo de reproducción asexual? ¿Que recuerdes? Por los rizomas, creo que era una de ellas. Ajá, muy bien, por los rizomas. Excelente. A ver, Nieto, ¿algún tipo de reproducción asexual? ¿Nieto? A ver, vamos a Micaela. ¿Algún tipo de reproducción asexual, Micaela? La fragmentación. La fragmentación, por ejemplo, que es ese tipo de reproducción, ¿hacia qué tipo de seres vivos tendríamos como referencia? Creo que eran las estrellas de mar. Muy bien, las estrellas de mar, excelente. A ver, García, ¿algún tipo de reproducción asexual? Bueno, vamos a ver a Michelle. Michelle, ¿nos puedes mencionar la que acabas de escribir? Michelle. Él no dice nada. Henry, ¿me puedes mencionar la que dijiste? ¿La que escribiste en el chat? Ah, no tienen micrófono, nadie me ha notificado. Muy bien. Bueno, vamos Gemación, a... profe. Dígame. Gemación. Gemación, sí, a través de una pequeña protuberancia. Aquí tenemos, por ejemplo, la reproducción que es vital para la supervivencia. Aquí tenemos, miren, asexual. Tenemos bipartición, esporulación, gemación, partenogénesis, fragmentación. ¿Verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la bipartición, el individuo se divide en dos partes exactamente iguales. En el caso de la esporulación se forman esporas. ¿Alguien recuerda cuáles individuos se reproducen por esporas? Los hongos. Los hongos, muy bien. ¿Y cuáles otros? Los hongos, como dijo Matthew. Y algunas plantas, como los helechos, por ejemplo, se reproducen por esporas, ¿verdad? Y tenemos, por supuesto, la fragmentación, que no es una reproducción, vamos a decir, simétrica, como la bipartición, sino que se forma a partir de un fragmento del ser vivo. Habían dicho la estrella de mar. Y algunos otros seres vivos también se reproducen de la misma manera. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos ejemplos en donde la reproducción asexual no intervienen gametos sexuales, no intervienen ni óvulos ni espermatozoides, ni necesitamos el ser vivo no necesita de otro para reproducirse, sino él mismo hace el proceso. Y en la reproducción sexual, ¿verdad? Hay una combinación de gametos. Por ejemplo, tenemos el caso de la mayoría de los seres vivos y de los animales que se reproducen de forma sexual. ¿Alguien tiene un ejemplo de algún individuo que se reproduce de manera sexual? ¿Sexual o sexual? No escuché bien, profe. Sexual. ¿Qué? ¿Cuál sería el ejemplo? Un caballo, no sé. Cualquier animal, ¿verdad? Los perros, los gatos, los felinos, ¿verdad? Y las plantas también se reproducen de forma sexual. ¿Alguien tiene un ejemplo de alguna planta que se reproduce de manera sexual? ¿Cuál es la característica de una planta que se reproduce de manera sexual? Las flores, no sé.
Todas las que tienen flores o frutos. Muy bien. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? De una planta que se reproduce de forma sexual. No sé, una mata de naranja. Por ejemplo, muy bien, una mata de naranja que tiene un fruto, tiene una semilla, tiene flores, excelente, ¿verdad? Y aquellas plantas, por ejemplo, como los helechos, los musgos, que no tienen ni flores ni semillas, pues por lo general su reproducción es asexual, ¿verdad? En el caso de los animales, ¿verdad? En su gran mayoría son sexuales. Y por ejemplo, en el caso de los hongos y de las bacterias, algunos tienen reproducción, en el caso de los hongos, algunos tienen reproducción combinada, pero normalmente son asexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros vamos a hacer? Es importante que este tema que tuvimos repasando en décimo, pues parece que en las vacaciones tuvimos un poco de vacaciones generales, ¿verdad? Entonces hay que coordinar. Y lo otro es que sí les voy a agradecer, se lo voy a dejar pasar, pero necesitamos que las cámaras se mantengan activadas, si no, hago lo siguiente, ya que no, ¿verdad? Entonces pasamos allá a la sala de espera, a la gente que no lo activa, ya yo pasé a 2, ¿verdad? Si no lo activan, listo. Nos ponemos allá en la sala de espera a la gente. Necesitamos tener esas cámaras activadas para poder estar en clase, ¿verdad? Y si tienen problemas con la cámara, pues tienen que, y con el audio, tienen que notificarle a su tutor, y el tutor me va a notificar a mí, y ya tendré en cuenta, pero hasta el momento no he recibido ninguno. En el caso de recuerden que tenemos que esperar 5 minutos, yo coloco el cronómetro para eso, sin embargo, si tienen algún inconveniente me escriben por Zoom, mire, mister, me pasó algo y me voy a conectar en este momento, yo le doy acceso, no tengo problema porque pueden existir ese tipo de inconvenientes. Obviamente tenemos los 5 minutos reglamentarios, pero dentro de los aspectos, vamos a decir, normales de la tecnología, podemos hacer nuestras excepciones, ¿verdad? Siempre y cuando eso esté justificado, sin ningún tipo de problema. Entonces, siempre es bueno la comunicación, ¿no? Entonces, ustedes que van a trabajar, ya les voy en estos minutos que nos quedan, ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ustedes van a entrar a su plataforma y en el área de biología van a conseguir un documento, ya les voy a decir cuál es. Disculpen. Vamos a entrar a la plataforma, ¿verdad? Aquí vamos a conseguir este documento que se llama Contenidos y Actividades, y allí en ese documento se le da clic, van a desplegarse y van a tener actividades interactivas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los tipos de reproducción, y esas actividades ustedes las van a registrar. Y tienen sus actividades como un Quizzes, un EducaPlay, y de esa manera se va a registrar su participación. Deben entrar en la plataforma para que lo puedan realizar. ¿Estamos de acuerdo? Tienen hasta el próximo miércoles para realizarlo. Ah, ok, tenemos hasta el próximo miércoles. Es que ya me iba a preocupar diciendo que los que no aún no pueden acceder. No, hasta el próximo miércoles, antes de la clase. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes en química, chicos. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense. Bye.